Prisión de Sant'Anna, 2020. Una pelea en la cárcel provoca varios suicidios por sobredosis. Penitenciaría del Litoral, 2021. Un segundo enfrentamiento a los pocos meses acabó con varias decapitaciones. 1980. Estados Unidos aprendió una brutal lección cuando bandas y grupos se alzaron en armas en la penitenciaría de Nuevo México, provocando 33 muertos. He aquí algunos de los motines carcelarios y peleas entre bandas más brutales de la historia. Penitenciaría Estatal de Colorado, 1929. La prisión era un infierno, simple y llanamente. Celdas abarrotadas, comida horrible y guardias que parecían disfrutar haciendo la vida imposible a los reclusos. Imagínense vivir en ese entorno día tras día. No es de extrañar que un grupo de presos decidiera que ya estaba harto. Este grupo no era la típica banda, pero tenían un enemigo común, el sistema que los mantenía encerrados en esas condiciones miserables. Empezaron con poco, susurrándose sus frustraciones unos a otros, pero el descontento no tardó en extenderse como un reguero de pólvora por los bloques de celdas. Cada vez se unían más presos, y antes de que uno se diera cuenta, se habían organizado en una fuerza dispuesta a enfrentarse a los guardias. Cuando finalmente estalló el motín, fue un caos absoluto. Los presos no se contuvieron. Atacaron a los guardias con todo lo que tenían a mano. La prisión se convirtió rápidamente en un campo de batalla y 13 personas perdieron la vida en la violencia que siguió. La brutalidad del motín conmocionó a todos, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Consiguieron lo que querían, más o menos. La atención pública se centró en la dirección de la prisión. El motín obligó a la gente a plantearse preguntas difíciles sobre la gestión de las prisiones. Pero más que eso, mostró lo peligrosas que podían llegar a ser las cosas. Si Colorado le pareció intenso, espere a que nos sumerjamos en la Batalla de Alcatraz de 1946. Batalla de Alcatraz, 1946. Se suponía que Alcatraz era un lugar a prueba de fugas, el final del camino para los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Pero un pequeño grupo de presos tenía otras ideas. Estos tipos, Bernard Coy, Marvin Hubbard, Joseph Kretzer y un par más, formaron una peligrosa alianza y estaban decididos a escapar de la roca. Todo empezó cuando Coy, el cerebro de la operación, consiguió dominar a un guardia y hacerse con algunas armas. Con las armas en la mano y nada que perder, esta banda se enfrentó a los guardias con la esperanza de abrirse camino fuera de la fortaleza. Pero las cosas no salieron exactamente como habían planeado. No consiguieron las llaves que necesitaban para escapar y de repente se vieron atrapados en un enfrentamiento mortal. Durante casi 2 días, los reclusos tomaron partes de la prisión, tomaron rehenes y se enzarzaron en un feroz tiroteo con las autoridades. La tensión era extrema, la prisión estaba bloqueada y todo el país estaba pendiente de este drama de la vida real. Al final, el intento de fuga fracasó, pero no antes de que 5 personas perdieran la vida, 2 guardias y 3 reclusos. La batalla de Alcatraz fue un asedio a gran escala que puso de manifiesto la desesperación y determinación de unos reclusos dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad. Tras el motín, la seguridad en las prisiones federales aumentó a nuevos niveles, pero la leyenda de Alcatraz se hizo aún más fuerte. Es el tipo de historia que los hombres y mujeres condenados utilizan para consolarse, creyendo que todos tienen lo que hace falta para ser un Coy o un Hubbard. Vayamos al norte, a Canadá, donde la penitenciaría de Kingston era conocida por ser una de las prisiones más duras del país. Penitenciaría de Kingston, 1954. En 1954, el lugar era una olla a presión, con reclusos hacinados en celdas destartaladas y guardias a los que no parecían importarles sus quejas. Era solo cuestión de tiempo que las cosas estallaran, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Esta vez, fue un grupo de presos que por fin se hartaron. Empezó con unos pocos haciendo ruido y rompiendo algunas ventanas, pero el descontento se extendió rápidamente. Más y más reclusos se unieron, y en poco tiempo todo el lugar era un caos. El motín fue pura destrucción. Los reclusos prendieron fuego, destrozaron el lugar y dejaron claro que no iban a aguantar más. Los guardias, superados en número y en número, luchaban por recuperar el control. Tardaron horas en restablecer el orden y para entonces el daño ya estaba hecho, literalmente. El lugar quedó destrozado, con cuantiosos daños materiales, pero, afortunadamente, sin víctimas mortales. Hablemos ahora de San Quintín, la madre de todas las revueltas carcelarias. Prisión Estatal de San Quintín, 1971. Unos meses antes del caos de Attica, estalló otro conflicto en la prisión estatal de San Quintín, en California. Los reclusos estaban hirviendo de ira y se enfrentaban a unas condiciones y un trato casi igual de malos. Un grupo de presos, alentados por la creciente tensión,
decidieron que ya estaban hartos y organizaron protestas que rápidamente se descontrolaron. No se trataba de simples protestas, sino de una frustración arraigada desde hacía años. La administración penitenciaria, conocida por su severa disciplina, se convirtió en el blanco de la ira de los reclusos. Lo que empezó como una manifestación, pronto se convirtió en un motín en toda regla. Se prendieron fuegos, se destruyeron propiedades y se desató la violencia en casi todos los rincones de la prisión. La situación se volvió incontrolable. Cuando el polvo se asentó, 6 reclusos habían muerto y la prisión estaba en ruinas. La destrucción fue un duro recordatorio del potencial explosivo que encerraban esos muros y obligó a las autoridades a esforzarse por restablecer el orden. El motín de San Quintín fue una brutal continuación de Attica, que mantuvo la presión sobre el sistema penitenciario estadounidense y situó la cuestión de los derechos de los reclusos en el primer plano de la conciencia pública. Pocos meses después del caos de San Quintín, estalló otro conflicto en Attica. Correccional de Attica, 1971. No fue solo un motín. Fue una rebelión a gran escala que ocupó los titulares de todo el mundo. El centro penitenciario de Attica, en Nueva York, era un crisol de tensiones, con reclusos de todas las clases sociales hacinados en celdas superpobladas en condiciones brutales. Pero no fue una sola banda de presos la que inició esta revuelta, sino un grupo diverso de más de 1.200 reclusos que decidieron que no iban a aguantar más. El 9 de septiembre de 1971, los presos pasaron a la acción. Dominaron a los guardias, tomaron el control del patio central de la prisión y tomaron como rehenes a 42 funcionarios. Lo que siguió fue un tenso enfrentamiento que duró días. Los reclusos tenían una lista de exigencias: mejores condiciones de vida, más oportunidades educativas y derechos humanos básicos. Querían ser tratados como personas, no como animales. Durante unos días, pareció que las negociaciones podrían conducir a una solución pacífica. Pero a medida que pasaban los días, la tensión llegó a un punto de ruptura. El 13 de septiembre, el Estado decidió recuperar la prisión por la fuerza. El resultado fue un baño de sangre. Tropas armadas irrumpieron en el centro y dispararon contra la multitud. Cuando el humo se disipó, 43 personas habían muerto, entre ellas 33 presos y 10 rehenes. Solo 9 años después, otra tormenta empezaba a gestarse en el sur, en la Penitenciaría de Nuevo México. Penitenciaría de Nuevo México, 1980. Estalló en febrero de 1980, y la Penitenciaría de Nuevo México se convirtió en el escenario de uno de los motines carcelarios más mortíferos de la historia de Estados Unidos. En esta ocasión, la causa fue el hacinamiento y las deplorables condiciones de vida que llevaban años enconándose. Un grupo de reclusos, llevados al límite de sus fuerzas, decidieron que no iban a aguantar más. Se unieron y lanzaron una revuelta que dejaría un rastro de devastación a su paso. El motín estalló con una ferocidad que conmocionó incluso a los funcionarios de prisiones más curtidos. Los reclusos tomaron la prisión, se apoderaron de los bloques de celdas y tomaron rehenes. La violencia fue espeluznante. Los presos atacaron tanto a guardias como a compañeros, saldando viejas cuentas con una brutalidad inimaginable. La destrucción fue masiva, con incendios por todo el centro y secciones enteras de la prisión en ruinas. Cuando las autoridades finalmente recuperaron el control, el número de muertos ascendía a 33, una cifra espantosa que ponía de manifiesto la magnitud de la violencia. La Penitenciaría de Nuevo México era una zona de guerra, y la matanza conmocionó a todo el país. Tras la matanza, se introdujeron importantes reformas en la gestión y las condiciones de las prisiones, mientras los funcionarios se esforzaban por evitar que se repitiera el derramamiento de sangre. Mientras Estados Unidos aprendía las lecciones de Nuevo México, al otro lado del Atlántico, en la prisión de Strangeways, en el Reino Unido, se estaban gestando disturbios similares. Prisión de Strangeways, 1990. En el Reino Unido, la prisión de Strangeways, en Manchester, estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los motines carcelarios más notorios de la historia británica. En 1990, la prisión era tristemente célebre por sus condiciones de hacinamiento y sus políticas anticuadas. Los reclusos estaban hacinados en celdas, sin apenas preocuparse por su bienestar, y se estaba creando un polvorín de frustración. Bastó una chispa para que la situación estallara. Esa chispa surgió cuando un grupo de presos, hartos del trato que recibían, organizaron una protesta que pronto se convirtió en un motín a gran escala. Estos presos no formaban parte de ninguna banda organizada, pero su ira colectiva los convirtió en una fuerza formidable. Asaltaron la prisión, tomaron el control de grandes secciones y causaron daños considerables. El motín duró 25 días,
convirtiéndose en el disturbio carcelario más largo de la historia británica. La violencia se saldó con la muerte de un recluso y causó destrozos generalizados. Strangeways quedó en ruinas, con millones de libras en daños. El motín fue una llamada de atención para el gobierno británico, que se vio obligado a revisar su sistema penitenciario y a llevar a cabo las reformas necesarias. Pero mientras el Reino Unido se enfrentaba a las consecuencias de Strangeways, otro incidente mucho más mortífero estaba a punto de producirse en la penitenciaría brasileña de Carandiru. Penitenciaría de Carandiru, 1992. La situación en la penitenciaría de Carandiru, en Sao Paulo, Brasil, era grave mucho antes del motín de 1992. La prisión era famosa por su hacinamiento, con miles de reclusos hacinados en unas instalaciones diseñadas para muchos menos. Las condiciones de vida eran terribles, y las tensiones entre los reclusos eran máximas. Era solo cuestión de tiempo que algo estallara. Ese algo llegó el 2 de octubre de 1992, cuando estalló un violento enfrentamiento entre bandas rivales dentro de la prisión. La violencia se intensificó rápidamente y las autoridades penitenciarias, incapaces de controlar la situación, llamaron a la policía militar. Lo que siguió fue una de las masacres más sangrientas de la historia penitenciaria. La policía irrumpió en el centro con las armas en ristre, y en el caos murieron 111 reclusos. La masacre de Carandiru conmocionó al mundo. No fue solo la escala de la violencia lo que resultó espantoso, sino la forma en que se llevó a cabo. Muchos de los reclusos estaban desarmados y acorralados cuando les dispararon. El incidente atrajo la atención internacional sobre el grave hacinamiento y las deficientes condiciones de las cárceles brasileñas, y puso de relieve la desesperada necesidad de reformas. Cuando el polvo se asentó en Carandiru, la atención del mundo se trasladó rápidamente a otra prisión, donde la lucha por la supervivencia volvería a ser el centro de atención. Correccional. Robinson, 1994. En 1994, la Robinson Correctional Institution de Connecticut se convirtió en escenario de un enfrentamiento mortal que puso de relieve la volátil mezcla de violencia entre bandas y malestar entre los reclusos. La prisión había estado lidiando con tensiones crecientes entre su población reclusa, especialmente entre bandas rivales que habían delimitado sus territorios dentro del centro. Era solo cuestión de tiempo que estas tensiones se convirtieran en violencia. La chispa saltó cuando una disputa entre miembros de una banda se convirtió en una reyerta a gran escala que se extendió rápidamente por toda la prisión. A medida que los reclusos se enfrentaban entre sí, la violencia se hacía incontrolable. Los guardias lucharon por contener el caos y la prisión se sumió en la anarquía. En el enfrentamiento murieron 2 reclusos y otros 37 resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. La brutalidad de la violencia conmocionó al Estado e hizo saltar las alarmas sobre la creciente influencia de las bandas en el sistema penitenciario. El incidente de la Robinson Correctional Institution puso de manifiesto la necesidad de una estrategia más eficaz para gestionar la violencia entre reclusos y los conflictos entre bandas. En respuesta, las autoridades de Connecticut empezaron a aplicar medidas destinadas a mejorar la seguridad y abordar las causas profundas de los disturbios. Estas medidas incluían el aumento del número de funcionarios de prisiones, la mejora de la vigilancia dentro de la prisión y la puesta en marcha de iniciativas para frenar el reclutamiento de bandas entre los reclusos. Pero mientras Connecticut tomaba medidas para resolver sus problemas penitenciarios, otro centro situado a miles de kilómetros de distancia, en Chile, estaba a punto de enfrentarse a su propia crisis. Centro de Cumplimiento Penitenciario, 2001. En 2001, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chile se convirtió en escenario de una violenta revuelta que desembocaría en uno de los enfrentamientos carcelarios más mortíferos de la historia del país. El centro estaba superpoblado y carecía de recursos suficientes, y los reclusos vivían en condiciones paupérrimas que generaban resentimiento e ira. El descontento había ido en aumento durante meses, y finalmente llegó a un punto de ruptura cuando un grupo de reclusos decidió tomar cartas en el asunto. La revuelta comenzó con una protesta por las deplorables condiciones y la falta de recursos básicos. Lo que empezó como una manifestación se convirtió rápidamente en un violento enfrentamiento entre reclusos y guardias. La situación se descontroló cuando más reclusos se unieron a la refriega, y pronto toda la prisión quedó sumida en el caos. La violencia fue feroz e implacable, y los reclusos no solo se enfrentaron a los guardias, sino también entre sí. Cuando se restableció el orden, más de 28 personas habían muerto y muchas más estaban heridas. Mientras Chile iniciaba su camino hacia la reforma, la atención del mundo pronto se centraría en otra prisión de Brasil,
Complejo penitenciario. Anisio Jobim, 2017. En enero de 2017, el complejo penitenciario Anisio Jobim, de Manaus, Brasil, se convirtió en escenario de un enfrentamiento mortal que puso de manifiesto la naturaleza violenta de los conflictos entre bandas dentro de las prisiones del país. El centro estaba gravemente superpoblado y albergaba a muchos más reclusos de los previstos. Las condiciones eran duras y los reclusos, muchos de ellos miembros de bandas rivales, vivían en un estado de tensión constante. La situación era una bomba de relojería, esperando el momento adecuado para explotar. La explosión se produjo cuando estalló un violento enfrentamiento entre miembros de bandas rivales dentro de la prisión. Las bandas, enfrentadas desde hacía tiempo, aprovecharon la ocasión para saldar viejas cuentas. La violencia fue rápida y brutal, y los reclusos se enfrentaron entre sí con fuerza letal. Los guardias, superados en número e inferioridad, lucharon por contener el caos, mientras la prisión se convertía en un baño de sangre. Cuando terminó la violencia, habían muerto más de 60 reclusos, muchos de ellos de formas espantosas. Pasando a Filipinas, en 2017 se produjo un brote de violencia para el que el país no estaba preparado. Campamento Bagong Diwa, 2017. El campo Bagong Diwa, situado en la ciudad filipina de Taguig, era conocido desde hacía años por sus condiciones de hacinamiento e inhumanas. En 2017, estas tensiones latentes estallaron cuando un grupo de reclusos, ya frustrados por el corte de electricidad de 5 días de duración, comenzaron a expresar sus quejas. En un día especialmente tenso, un pequeño altercado, una protesta por ruidos, se intensificó rápidamente, desencadenando un motín en toda regla. Los reclusos, muchos de ellos miembros de bandas, descargaron su ira contra los guardias y entre ellos mismos. La violencia se extendió rápidamente, hasta desembocar en un enfrentamiento mortal. El motín se saldó con 2 presos muertos y otros 17 heridos, lo que lo convierte en un día nefasto en la historia de la prisión. De todas las muertes que se producen en los motines carcelarios, las ocurridas en Santana destacan por ser especialmente horribles. Prisión de Sant'Anna, 2020. La prisión de Sant'Anna, en Italia, se convirtió en una bomba de relojería en 2020, cuando el hacinamiento y el deterioro de las condiciones llevaron a los reclusos al límite de sus fuerzas. La prisión, como muchas otras en toda Europa, tenía dificultades para albergar a una población reclusa en rápido crecimiento. Las tensiones entre los reclusos y los funcionarios aumentaron a medida que las necesidades básicas quedaban insatisfechas, con un acceso inadecuado a atención médica, alimentos e incluso espacios limpios para vivir. La frustración entre los propios reclusos era intensa, y este polvorín no tardó en explotar. Un grupo de reclusos, ya bajo presión, inició una rebelión que se extendió rápidamente por toda la prisión. La situación se descontroló y se produjo un estallido de violencia que se cobró la vida de 8 reclusos. La mayoría de las muertes se atribuyeron a sobredosis de drogas, ya que algunos presos buscaron una escapatoria mortal a sus terribles condiciones. Un año después, en 2021, Ecuador vivió otra tragedia relacionada con las prisiones. Regional Penitenciaría del Litoral, 2021. La Penitenciaría del Litoral, en Ecuador, se convirtió en 2021 en el escenario de uno de los enfrentamientos carcelarios más mortíferos de la historia reciente. La violencia entre bandas, habitual en muchas prisiones sudamericanas, alcanzó aquí niveles sin precedentes debido a las malas condiciones y a la ausencia de medidas de control eficaces. Los reclusos, muchos de ellos afiliados a bandas rivales, vivían en un entorno volátil en el que la violencia podía estallar en cualquier momento. Finalmente, las tensiones estallaron en un conflicto brutal y sangriento que dejó 79 reclusos muertos. La violencia fue impactante en su escala y ferocidad, con informes de reclusos que utilizaron armas de fuego, explosivos y otras armas para luchar entre sí. La prisión se convirtió en un campo de batalla, y los guardias fueron incapaces de recuperar el control durante horas. La masacre fue una de las peores de la historia de Ecuador y conmocionó a todo el país. La masacre de la Penitenciaría del Litoral obligó al gobierno ecuatoriano a tomar medidas inmediatas. El suceso puso de relieve la urgente necesidad de reformar el sistema penitenciario del país, prestando especial atención a la lucha contra la violencia de las bandas y a la mejora de las medidas de seguridad. Las organizaciones internacionales de derechos humanos también pidieron que se investigaran las condiciones que permitieron que se produjera semejante tragedia, presionando aún más al gobierno para que aplicara cambios significativos. Penitenciaría del Litoral, 2021. Apenas unos meses después de la primera masacre, la Penitenciaría del Litoral volvió a verse sumida en la violencia. Las condiciones no habían mejorado,
y persistían los problemas subyacentes de dominio de las bandas y malas condiciones de vida. Esta vez, la violencia fue aún más devastadora, ya que la dinámica de poder de la prisión condujo a un segundo enfrentamiento aún más sangriento. Presos de bandas rivales se enfrentaron violentamente, con el resultado de 123 presos muertos. La brutalidad superó todo lo que se había visto hasta entonces, con informes de decapitaciones y otros espantosos actos de violencia. La prisión, ya famosa por su falta de control, se convirtió en una zona de guerra infernal, con las autoridades luchando de nuevo por recuperar el control. La magnitud de la violencia conmocionó no solo a Ecuador, sino al mundo entero. La segunda masacre de la penitenciaría del Litoral fue un punto de inflexión. El gobierno ecuatoriano se vio obligado a emprender una profunda revisión de sus políticas penitenciarias y medidas de seguridad. El incidente también dio lugar a un mayor escrutinio internacional del sistema penitenciario ecuatoriano, con peticiones de reformas integrales para evitar que se repitieran tales atrocidades. El mundo observó atentamente si se aplicarían los cambios prometidos o si la violencia seguiría asolando las prisiones del país. Pero pronto la atención se desvió y el mundo contempló conmocionado otro mortal motín carcelario, esta vez en Siria. Prisión de Al-Sinaa, 2022. En 2022, la prisión siria de Al-Sinaa se convirtió en escenario de uno de los incidentes carcelarios más mortíferos de la historia moderna. El centro, situado en la región de Hasakah, devastada por la guerra, albergaba a una volátil mezcla de reclusos, entre ellos muchos que estaban detenidos por cargos relacionados con el terrorismo religioso. La prisión ya era un polvorín, con tensiones sectarias profundamente arraigadas que hervían a fuego lento bajo la superficie. Estas tensiones, combinadas con las terribles condiciones de la prisión, prepararon el terreno para una explosión de violencia. La violencia estalló cuando estalló un motín entre los reclusos, que ya estaban divididos en función de sus afiliaciones y lealtades. La situación se agravó rápidamente cuando el motín se convirtió en una masacre a gran escala, ya que el ataque y el motín en la prisión tenían como objetivo liberar a los combatientes detenidos de la religión dominante en la región. Sin apenas control de la situación, las autoridades penitenciarias se vieron desbordadas y la violencia se extendió como un reguero de pólvora. El número de muertos fue asombroso. 507 reclusos perdieron la vida en el caos, lo que lo convirtió en uno de los incidentes carcelarios más catastróficos jamás registrados. La masacre de la prisión de Al-Sinaa causó conmoción en todo el mundo. Atrajo la atención internacional sobre las terribles condiciones de las cárceles sirias y las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen entre sus muros. El incidente suscitó una condena generalizada y dio lugar a un mayor escrutinio del trato que Siria dispensa a los presos, especialmente a los que están recluidos por cargos relacionados con el terrorismo. Pero mientras el mundo asistía al horror de Al-Sinaa, otra prisión de Brasil estaba a punto de convertirse en el escenario de otro brutal enfrentamiento. Prisión estatal de Cerezo, 2023. En enero de 2023, la prisión estatal de Cerezo, en Ciudad Juárez, México, se convirtió en escenario de un violento y mortífero conflicto que se saldó con 14 muertos, entre ellos 10 funcionarios de prisiones. El centro, como muchos otros en México, sufría un grave hacinamiento y un deterioro de sus condiciones. Los reclusos llevaban meses expresando su frustración, y las tensiones fueron en aumento a medida que la población reclusa superaba con creces su capacidad prevista. Los guardias, desbordados e incapaces de mantener el control, se convirtieron en blanco del creciente malestar de los reclusos. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de reclusos, hartos de los malos tratos y de las condiciones de miseria, lanzaron un ataque coordinado. La violencia fue rápida y brutal y pilló desprevenidos a los guardias. En el caos que siguió, 14 personas perdieron la vida, entre ellas 10 guardias que se vieron superados en número por los reclusos. El ataque puso de manifiesto las desesperadas condiciones de la prisión y las medidas extremas que los reclusos estaban dispuestos a tomar para expresar su descontento. Esta tragedia en México dista mucho de ser un incidente aislado. Pocos meses después, Turquía sería testigo de su propia revuelta carcelaria, motivada por unas condiciones igualmente terribles y por el descontento de los reclusos. Prisión cerrada de Hatay, 2023. En 2023, la provincia turca de Hatay ya se tambaleaba por los devastadores efectos de un gran terremoto cuando estalló un motín en la prisión cerrada de Hatay. El seísmo había dañado gravemente las instalaciones, agravando unas condiciones de vida ya de por sí precarias. Los reclusos, muchos de los cuales estaban desesperados y temían por su seguridad, comenzaron a protestar por la falta de artículos de primera necesidad y la respuesta inadecuada a los daños causados por el terremoto.
Lo que empezó como una protesta se convirtió rápidamente en una espiral de violencia cuando los reclusos se enfrentaron a los guardias y entre sí. El caos provocó la muerte de 3 reclusos y heridas a otros 12. El motín puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad de las prisiones en zonas afectadas por catástrofes y los problemas que plantea mantener el orden ante calamidades naturales. La violencia en la prisión cerrada de Hatay puso de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la preparación ante las catástrofes y las condiciones de las cárceles turcas. Mientras Turquía lidiaba con las secuelas de este motín, al otro lado del mundo, otra prisión se enfrentaba a su propia catástrofe. Esta vez, en Honduras, el Centro Femenino de Adaptación Social se convertiría en el escenario de uno de los motines carcelarios más mortíferos de la historia reciente. Centro de la Mujer para la Adaptación Social, 2023. En junio de 2023, Honduras fue testigo de uno de los motines carcelarios más mortíferos de su historia en el Centro Femenino de Adaptación Social. El centro, que albergaba a reclusas, había sido criticado durante mucho tiempo por sus condiciones de hacinamiento e inhumanas. Las tensiones habían ido en aumento durante meses, a medida que las reclusas se sentían cada vez más frustradas por la falta de artículos de primera necesidad, la atención sanitaria inadecuada y el maltrato de los guardias. La situación era un polvorín a punto de estallar. La violencia estalló cuando un grupo de reclusos, llevados al límite de sus fuerzas, empezó a protestar por sus condiciones. La protesta se convirtió rápidamente en un motín en toda regla, en el que los reclusos se enfrentaron entre sí y a los guardias en un intento desesperado por hacerse con el control. La violencia resultante fue catastrófica y causó la muerte de al menos 46 reclusos, en uno de los incidentes carcelarios más terribles que se recuerdan. La brutalidad del motín conmocionó a la nación y al mundo, llamando la atención sobre el terrible estado del sistema penitenciario hondureño. Mientras se calmaban los ánimos en Honduras, otra prisión al otro lado del mundo, en Sudáfrica, se enfrentaba a su propia crisis, poniendo de relieve el carácter mundial de los disturbios en los centros penitenciarios. Centro Correccional Kutama Sintumule, 2024. En 2024, el Centro Correccional Kutama Sintumule de Sudáfrica se convirtió en el escenario de un motín mortal que dejó un recluso muerto y causó importantes daños en las instalaciones. Los disturbios se desencadenaron a raíz de un incendio provocado deliberadamente por los reclusos, que protestaban por sus condiciones de vida. La prisión, como muchas otras del país, sufría hacinamiento, malas condiciones y falta de recursos básicos. Los reclusos, frustrados por su situación, utilizaron el incendio como medio para llamar la atención sobre su difícil situación. El incendio se propagó rápidamente, sembrando el pánico en la prisión. En la refriega que siguió, un preso perdió la vida y varios otros resultaron heridos. Los daños en el centro fueron considerables y algunas partes de la prisión quedaron en ruinas. No lo olvides, si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás más vídeos como estos en la pantalla de abajo.